Capítulo 50. Bran sabía que hoy no iba a ser un buen día. Ya se había sentido avergonzado por no haber podido participar en una pelea con su señor en la ciudad falsa de Karakura, y ahora estaba actuando como escolta de alguien con quien preferiría no estar asociado. Bran se quejó mientras caminaba penosamente por la arena de Eucomundo. Era un hueco de tipo cuervo humanoide de más de 3 metros de altura. Las plumas cubrían su cuerpo sobre los muslos y los antebrazos, mientras que las escamas cubrían las espinillas y la parte superior de los brazos. Sus pies eran garras y sus manos estaban cubiertas por capas de una gruesa armadura de placas de hueso. Tenía grandes alas de plumas blancas que brotaban de sus omóplatos y se extendían por una longitud de 6 metros. Por lo general, prefería revolotear de un lugar a otro, ya que se sentía obligado a plegar las alas, pero hoy fue una amarga excepción. Con el hombro caído, Bran sintió ganas de golpear su cara con máscara de pájaro contra una roca, aunque solo fuera para dejar de pensar en el hecho de que estaba actuando como escolta de Baragan hacia las tierras del vasto Ofuite. Nunca en su vida se había imaginado a sí mismo haciendo tal cosa, especialmente cuando Baragan tenía la audacia de desafiar constantemente a su señor en la batalla. Sin embargo, Bran sabía que tenía una deuda de gratitud que pagar, y la solicitud de Baragan estaba dentro del rango de tolerancia de Bran. Ni puso en peligro el gobierno de Shirou, ni buscó desestabilizar las relaciones dentro del territorio. En todo caso, a Bran le sorprendió que Baragan le pidiera algo que parecía tan trivial. Bran miró a Baragan y no vio la estructura esquelética ataviada con una espeluznante túnica púrpura a la que estaba acostumbrado, sino la figura de un anciano curtido en la batalla. Por otra parte, Bran todavía se sentía molesto porque todos los huecos que estaba acostumbrado a ver a diario ahora parecían humanos con máscaras rotas. Arrancar, habían dicho sus amigos que se llamaba la transformación. Y de repente, Bran se sintió excluido. Debido a que se estaba recuperando de sus heridas, decidió no molestar a sus colegas y se fue volando para encontrar un lugar aislado para recuperarse. Eso significaba que se había perdido el día en que todos se habían convertido en Arrancar. Si quería ganar más poder como todos los demás, tendría que preguntarle a Aizen, lo cual no era poca cosa para Bran. Todavía desconfiaba de los Shinigami en general, y Aizen sin duda era un Shinigami. ¿A quién dijiste que estabas buscando de nuevo? Bran le pidió a Baragan que aclarara. Baragan no parecía divertido. Las arrugas sobre su apariencia envejecida solo se hicieron más prominentes a medida que su paciencia comenzó a agotarse. Coyote Gingerbread, dijo con frialdad. Un aire de energía espiritual púrpura rodeó a Baragan como una antorcha encendida. Conociendo la naturaleza letal del poder de Baragan, Bran aceleró el paso y advirtió a otros Arrancar que abrieran paso para que Baragan no perdiera los estribos como se sabía en el pasado. No conozco a un coyote, admitió Bran para gran disgusto de Baragan. Pero seguro que Lady Arrybel y los demás lo sabrán. Bran sintió que el aura de Baragan retrocedía aunque solo fuera un poco después de escuchar la alternativa, pero eso fue suficiente para Bran. Un toque de la energía que exudaba Baragan y la muerte era segura. Bran no podía entender cómo su señor podía llevarse bien con Baragan. De hecho, Bran pudo ver que Baragan hubiera preferido la presencia de Shirou en lugar de la suya. El anciano trató a todos los demás, excepto a Shirou y a sus subordinados cercanos, como prescindibles. Bueno, recientemente la actitud de Baragan se había suavizado después de que dejó de llamarse a sí mismo Dios Rey, pero los viejos hábitos tardaron en desaparecer. Baragan no era sociable de ninguna manera. Bran pudo ver algún tipo de fiesta en la distancia, pero toda actividad pareció morir en el momento en que se sintió que se acercaba la presencia de Baragan. Cuanto más cerca Bran condujo a Baragan hacia adelante, más tenso se volvió el aire hasta que las personas prominentes del territorio dieron un paso adelante con cautela. Baragan, dijo Arrybel con cautela. ¿Qué quieres? Los ojos de Arrybel estaban entrecerrados, sus brazos cruzados debajo de su pecho mientras exudaba su presión espiritual para eludir la influencia de Baragan sobre el área. No fue la única, ya que Nel, Aparci, Sumsan y Milar-Rose se unieron a ella y aliviaron la presión que sentían algunos de los individuos más débiles. Fuertes como eran, Baragan era una existencia temible solo por su presencia. Sin embargo, a 3 personas parecía importarles menos la llegada de Baragan. Uno continuó empujando ociosamente una espada erigida sobre el suelo con curiosidad, el otro yacía boca arriba y el tercero señalaba con el dedo. Grimhow, Noitora y muchos otros Hoyous que esperaban ansiosamente una pelea en la distancia seguramente se decepcionarían.
Stark levantó una ceja desde el suelo, pero bostezó y se volvió hacia el otro lado mientras Lilineta hizo una pausa en su discusión con un vacío al azar de que era tan fuerte como Stark. Mientras tanto, la que inmediatamente atrajo toda la atención de Baragan finalmente se dio cuenta de que la estaban mirando y le devolvió la mirada. Mi asunto no es con ninguno de ustedes, dijo Baragan con desdén, ignorando el ceño fruncido de Arribel y la indignación en los rostros de Apache, Milagros y Sunsan. Tú, señaló Baragan a Coyote. Déjanos hablar. Brans, que estaba observando la situación en silencio, sintió que se estaba perdiendo algo. Contundente y exigente como sonaba Baragan, ¿era respeto lo que escuchó en el tono de Baragan? Brans sintió que sus heridas pasadas podrían haber afectado su mente, pero Arribel y los demás también parecieron detectar la diferencia en el tono de Baragan y fruncieron el ceño. ¿Y qué quieres con ella?, preguntó Arribel. Desapareció su actitud de confrontación, reemplazada en su lugar por una capa de curiosidad cuidadosamente oculta. Todos los demás no eran diferentes. Al principio, Brans notó que Baragan parecía molesto por haber sido presionado para obtener respuestas, pero Baragan realmente había cambiado en algunos aspectos. Su temperamento se volvió más controlado. El segundo lanzamiento, respondió Baragan, lo que provocó que los oídos de todos se animaran. Este era un tema que todos querían saber, y solo se habían abstenido de preguntarle a Coyote por respeto a Shirou. En cuyo caso, ¿por qué Baragan no pudo discutir el tema con Coyote para que todos lo escucharan y ahorraran tiempo? Y luego todos se dieron cuenta de que todavía era Baragan con quien estaban tratando. Con temperamento mejorado o no, su arrogancia de no asociarse con los percibidos débiles se había ganado a través de su propio poder. Ahora espera, dijo Nell en el creciente murmullo de la multitud. Dejando a un lado su deseo de obtener información sobre un segundo lanzamiento, había algo más importante que debía abordarse. ¿Qué te da derecho a dar órdenes a alguien en estas tierras? Shirou no permitiría tal cosa, y lo último que recuerdo es que aún no lo has derrotado exactamente. Por lo tanto, sus palabras son ley. Brans esperaba que Baragan estallara en ira debido a su rivalidad con Shirou, pero ya no era así. Cualquiera que sea la revelación que Brans se había perdido en la batalla de la ciudad falsa de Karakura, debe haber sido importante porque Baragan no tomó ninguna medida ante las palabras de Nell. Más bien, Baragan respondió desde un ángulo diferente. ¿Y quién eres tú para decir lo que Shirou permitiría o no? La expresión de Baragan era severa, una mirada de reminiscencia fugaz en sus ojos. Levantó una mano en el aire y la apretó en un puño apretado. Lo que todos creen saber sobre el vasto Ofuite palidece en comparación con lo que realmente es y lo que ha hecho. A regañadientes, él es el verdadero dios rey de este mundo. Nunca olvidaré lo que vi ese día. Baragan reveló un lado de sí mismo del que nadie pensó que fuera capaz. Todos los huecos reverenciaban la fuerza por encima de todo, y Baragan no era diferente. Hablas como si lo conocieras mejor que cualquiera de nosotros, respondió Nell, sintiéndose claramente incómoda con la idea. Después de todo, en su mente, había pasado más tiempo con Shirou que Baragan. Arribel, Apache, Sunsan y muchos otros Olyous que conocían a Shirou desde el principio tenían la misma opinión, pero Baragan permaneció imperturbable. Sin embargo, estaba harto de la idea de aguantar las dudas por más tiempo. Eso es por qué lo hago. Baragan bajó el tono, cortando cualquier forma de refutación. Ella también. Baragan señaló a Coyote. Todos se giraron para mirar a Coyote, pero ella no negó la declaración en absoluto y, en cambio, parecía que se había sentido halagada. De hecho, un destello de superioridad se manifestó en su expresión aunque solo fuera porque Coyote nunca antes había experimentado ese sentimiento. Y de repente, las expresiones de Nell y Arribel se oscurecieron. Baragan se fue y Coyote decidió seguirlo. Brans tuvo que lidiar con una multitud iracunda. El viento comenzó a soplar sobre un mundo desolado de color blanco, los granos de arena movediza rozaban la piel de uno. Desprovisto de vida como parecía, para Shirou todavía era su hogar en cierto sentido. Este era su mundo, estancado sí, pero no para siempre. Todo lo que necesitaba hacer era volver a ponerlo a toda velocidad. En este punto, Shirou podría hacerlo en cualquier momento, pero a costa de lo que Hueco Mundo representaba para todos los Olyous. Un paraíso. Shirou frunció el ceño y dejó el asunto a un lado por el momento para pensar en algo más importante. Había salido de la residencia de Aizen y estaba vagando por el desierto de su propia alma en busca de un lugar en el que pudiera pensar sin influencia.
Caminó con dificultad, sus pies no dejaron rastro en la arena para evitar que otros lo siguieran mientras se perdía en sus pensamientos. La sonrisa de Aizen no había revelado una red de mentiras ocultas y motivos ocultos, sino una pizarra limpia, una rama de olivo. El hombre estaba siendo totalmente sincero, quizás por primera vez en su vida. Shirou incluso sospechó que Aizen no consideraba a Jin o Tosen como verdaderos camaradas o algo más que compañeros de actuación. A su vez, la soledad que había sentido de Aizen debe haber sido genuina. El que está en la cima, está solo. Era un sentimiento familiar ya que el propio Shirou había terminado abandonado en su camino como héroe en la vida. De alguna manera, se podría argumentar que Aizen estaba tratando de manipularlo con intenciones maliciosas, pero este simplemente no era el caso. Shirou pudo sentir a través del enlace que compartió con Kyoka Suigetsu que Aizen en realidad lo consideraba el primer igual que podía reconocer como camarada. En resumen, era alguien con la capacidad de comprender a Aizen por quien era, y Aizen encontró valor en el sentimiento. Shirou no se sintió inclinado a romper la confianza que había comenzado con Aizen. Kyoka probablemente le guardaría rencor por una eternidad si lo hacía, pero ahora venía la verdadera elección. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Había tomado la decisión equivocada? Aizen buscó destruir el orden mundial que amenazaba con acabar con la paz de todos los Oryou. Un orden mundial que Aizen había explicado se construyó sobre el sufrimiento de un individuo obligado a desempeñar un papel que no había elegido. El Sulking era alguien a quien salvar. ¿Shirou necesitaba alguna otra razón? En primer lugar, tal vez ese fue el propósito de su llegada al mundo actual. Para salvarlo de sí mismo y devolver todo a cero. Atrapado en sus reflexiones, Shirou había caminado sin darse cuenta hacia un lugar en el que se sentía más en sintonía consigo mismo. Una colina yerma familiar llena de espadas de su propia creación. Teniendo en cuenta que este era su mundo interior, esta colina probablemente era la representación de las luchas que había superado en la vida. Sin embargo, Shirou no estaba solo como esperaba. Alguien ya estaba parado al pie de la colina. Nell. No había duda de que Nell estaba parada frente a Shirou, y se veía inusualmente inquieta. Se mordía la uña del pulgar y caminaba de un lado a otro mientras vestía los uniformes blancos de Arrancar inspirados en el Shyakushin de Shinigami. Pesche y Dondochaka no estaban cerca, lo que significaba que debía haberlos enviado lejos para mantener su imagen. La mirada en el rostro de Nell cuando se dio cuenta de que Shirou la estaba mirando solo podía describirse como una pizarra completamente en blanco. Había despedido a sus seguidores por la razón expresa de que claramente no quería que la vieran, y Shirou de todas las personas fue quien la vio. Shirou, dijo con un asentimiento rígido. Shirou no sabía si debería felicitarla por evitar que su voz se rompiera o guardar silencio. En cualquier caso, el rojo que trepaba por las facciones forzadamente compuestas de Nell era suficiente símbolo de su vergüenza. Parece que fui la primera en tropezar contigo, murmuró Nell más para sí misma que para él, cambiando directamente de tema. La suerte ha vencido los sentidos del tiburón y el lobo. ¿Suerte? Shirou llamó a su punto apóstrofo. Shirou optó por fingir no haber escuchado lo que dijo Nell para evitar pensar en problemas futuros. Podía adivinar quién más desearía verlo en este momento, pero por el momento, quería estar solo. El silencio se prolongó como resultado. Shirou observó a Nell, y parecía que quería preguntar algo, pero tenía problemas para mencionarlo. Ella siguió mirando en su dirección, frunciendo los labios y luego apartando discretamente la mirada. El proceso se repitió 2 veces antes de que Shirou ya no pudiera contenerse. Siempre había sido alguien que ponía los problemas de los demás por encima de los suyos. Dejó a un lado sus pensamientos sobre el futuro y puso toda su atención en la persona frente a él. ¿Hay algo en tu mente?, preguntó. Fue al tomar esta acción que Nell inevitablemente tomó una decisión. No. No, no lo hago, Nell negó con la cabeza mientras una sonrisa irónica aparecía en sus labios. Honestamente, eres una verdadera pieza de trabajo, ¿no? Shirou no supo cómo reaccionar. ¿Nell lo estaba felicitando o insultando? Él no quería saber. Las mujeres eran misterios incluso como Oryous, o tal vez él era el que tenía algo mal en mente. Lo siento. Él intentó. Mientras Nell sonreía, Shirou se rascó la nuca confundido, sin saber que acababa de reafirmar la razón por la que Nell eligió seguir a Shirou desde el principio. Él no la miró con cautela o intención maliciosa, sino con un enfoque serio. Veía a los Oryous no como los monstruos que representaban, sino como individuos.
Además, Nell no era estúpido. A Shirou le gustaba creer que había sido sutil, pero nunca subestimes la intuición de una mujer. Nell había determinado que Shirou tenía cosas que deseaba contemplar por su cuenta, pero para ella, que parecía preocupada, dejó esos asuntos a un lado. Honestamente, este tipo de hombre no es apto para ser un Ouyou. Sin embargo, en algunos niveles, Nell no pudo evitar estar agradecida de que Hueco Mundo tuviera a alguien como Shirou. Otro Baragan habría sido el infierno, y el infierno era un lugar que ningún alma deseaba visitar o correr el riesgo de quedar atado por cadenas invisibles. De repente, Nell sacó su espada atada a su cintura. El reflejo de la luz en la superficie de la hoja llama la atención en su esplendor. ¿Qué se supone que una cuchilla corta y protege? Ella preguntó despreocupadamente. La respuesta de Nell fue simple. Una hoja estaba destinada a cortar adversarios dignos, no simples monstruos que solo sirven para desafilar el filo. Estaba destinado a proteger los valores de su usuario, lo que los hacía nobles y por encima de las bestias. Shirou respondió con una respuesta que asombró incluso a Nell. Nada, dijo Shirou en tono monótono. Acero que no siente nada y no protege nada. No hay nada que necesite ser cortado, ni hay una razón para empuñar una espada con el propósito expreso de protección. Una hoja insensible. Desconocido para Nell, había otra persona escuchando la respuesta de Shirou con un oído agudo desde muy lejos en la distancia. Descansando con la espalda apoyada en una roca, Ulquiorra sintió como si hubiera encontrado a alguien con quien realmente pudiera relacionarse. Una espada nihilista sin sentido. Nell curvó sus labios hacia abajo en un ceño fruncido. Entonces, ¿qué propósito tienes al empuñar tus espadas cuando no hay nada que valga la pena cortar o proteger? Dirección, Shirou no dudó en responder. Este era el camino de su vida. Manchado, estropeado, torcido o deformado a través del tiempo, siempre que existiera una dirección, tenía sentido llevar una espada insensible. Una espada no decide entre el bien o el mal, ese es el pecado o la elección del portador. Elijo el camino, y la espada talla el camino por delante para un mejor mañana sin importar el costo. ¿No importa el costo? ¿No importa el costo? Las palabras eran escalofriantes basadas en las intenciones implícitas de autosacrificio. Nell no sabía cómo responder, ya que no sabía cómo sentirse, pero Ulquiorra era diferente. De repente se dio cuenta de una palabra que podría describir a Shirou como era ahora. Vacío. Ni poseyendo en exceso el bien ni el mal, sino aferrándose a un único ideal que servía para estabilizar el sentido de su existencia. Una espada en mente y cuerpo. Ulquiorra podía respetar eso, porque en cierto modo, él era el mismo. Ulquiorra cerró los ojos y optó por no escuchar más. Nell parecía sorprendida, antes de que la sorpresa se convirtiera en determinación cuando se dio cuenta de por qué Shirou estaba luchando por un futuro mejor a pesar de revelar que su razón para empuñar sus espadas era tan superficial. Por la misma razón que ella eligió proteger a Pesche y Dondochaka, él estaba luchando para mantenerla a ella y a todos a salvo. Ella era parte de su precioso pueblo. De repente, Nell se dio cuenta de que Baragan tenía razón. Realmente no sabía tanto sobre Shirou como había supuesto. Sería demasiado tarde para arrepentirse si Shirou de alguna manera terminara muriendo por ella y por el bien de todos los demás. Sin previo aviso, Nell abrazó a Shirou, apretándolo con todo lo que valía. Si alguna vez intentas hacer algo estúpido, te patearé el trasero. No, haré que todos te ayuden a patearte el trasero. Es una promesa. Shirou abrió y cerró la boca ante la repentina amenaza, pero no tuvo tiempo de presionar por una respuesta cuando Nell lo miró antes de suspirar y marcharse. Sé que querías estar solo, así que te dejaré, pero no te atrevas a olvidar mis palabras. Con su pieza dicha, Nell despegó con una expresión conflictiva, dejando un rastro de arena y energía espiritual a su paso. Dejado atrás, Shirou se encontró solo con la intención de mirar una colina estéril de espadas. El camino que había recorrido, los métodos y sacrificios que había tomado para llegar a tal punto, al final, fueron lo que definieron quién era incluso en la muerte. Hablando con Nell, tal vez ya había tomado una decisión cuando ella le preguntó el propósito de por qué empuñaba sus espadas. No estuvo mal salvar a otro. Si el Sulking era realmente un prisionero de su propio palacio, entonces no había necesidad de que dudara. Salvaría al Sulking y se aseguraría de mantener las bajas al mínimo. Ahora el problema era cómo hacerlo. ¿Debería seguir los planes de Aizen palabra por palabra y esperar que nada saliera mal, o debería intentar idear sus propios métodos?
Quizás incluso podría colaborar con Aizen. Shirou reflexionó sobre el tema durante más de 2 horas. Fue al encontrar su resolución, que Shirou se dio cuenta de una presencia que atravesaba las barreras de Hueco Mundo y se manifestaba detrás de él. Shirou se dio la vuelta abruptamente para ver a un hombre alto con una cara alargada, barbilla ancha y pómulos altos que lo miraban con ojos de color marrón rojizo. El hombre vestía una gabardina blanca cruzada con el símbolo de una estrella en el medio. El hombre tenía el pelo largo y un bigote que se mecía con el viento. La barba de chuleta de cordero del hombre se arrugó cuando los labios del hombre se adelgazaron mientras miraba a Shirou. Lo que sorprendió a Shirou fue que el hombre había entrado audazmente en Hueco Mundo por su cuenta. ¿Un Kinki? Fue la única deducción en la mente de Shirou cuando sintió la gran energía espiritual que el hombre estaba emitiendo. Más rápido de lo que uno podría parpadear, el hombre levantó una mano y comenzó a reunir la energía ambiental en el aire. Los ojos de Shirou se entrecerraron mientras sentía la acumulación de energía espiritual alrededor del hombre dispararse hacia el horizonte iluminado por la luna. La arena comenzó a elevarse y convertirse en una tormenta, mientras que el suelo comenzó a temblar y desmoronarse. No había forma de que Aizen, Arribel y los otros Hoyous no pudieran sentir la enorme afluencia de presión. O el hombre era arrogante hasta el punto de no pensar en nada de las fuerzas de Hueco Mundo, o Shirou estaba siendo menospreciado. En la mano del hombre, ascuas de partículas espirituales convergían rápidamente en forma de espada. Las rocas cercanas y los árboles de cuarzo de Hueco Mundo se estaban desmoronando rápidamente en nada más que manchas de luz azul. Contrariamente a las expectativas de Shirou, el hombre aún no atacó a pesar de la amplia oportunidad que tenía para realizar un ataque furtivo. En cambio, la sonrisa que apareció en el rostro del hombre hizo que Shirou se diera cuenta. ¿Una prueba? ¿Estaba siendo probado si podía defender su propio mundo? Había una diferencia entre ser un tonto y un idiota. Un tonto era un individuo que entendía los peligros de sus acciones y aún así decidió actuar en consecuencia, pero un idiota era alguien que actúa en ignorancia. Shirou sabía que era un tonto en el peor de los casos, pero esto era simplemente beligerancia. El ojo de Shirou se entrecerró, sus propias manos reflejaron las del hombre mientras abría los canales de sus circuitos mágicos por completo y comenzaba su represalia. Has cometido un error. El viento comenzó a azotar el área a su alrededor, las partículas espirituales en el aire se congelaron abruptamente en su lugar. El poder fluyó a través de las venas de Shirou, comenzando el proceso de atracción y formando patrones en forma de circuitos sobre su piel. Las venas de su propio cuerpo se estaban llenando de energía de una manera que se parecía demasiado al Blood de Kinki. Rastrear. ¿Deseas formar una construcción de energía espiritual? Las manos de Shirou parecían agarrar algo invisible, haciendo señas al mundo a su voluntad en una batalla de la mente sobre la materia. Las partículas espirituales en el aire ya no permanecieron estacionarias. Como el agua que fluye por un embudo, las partículas atravesaron el costado de Shirou a una velocidad mucho mayor de la que el hombre podría esperar igualar. Entonces te lo quitaré de las manos. Lo que originalmente era la energía de su mundo, su propia energía, no obedecería tan fácilmente a los caprichos de otro. Es posible que Shirou no haya sido un Kinki de nacimiento, pero en términos de análisis estructural y construcciones de manifestación, estaba muy por delante del Kinki promedio. Una batalla entre Shinigami era una batalla entre energía espiritual, pero una batalla entre Kinki era una batalla de control espiritual. Aquellos que dominan la energía del mundo como descendientes de un rey. La expresión del hombre se endureció al ver la energía espiritual que ya había reunido en una espada salir de él a un ritmo visible imposible de eludir. Entre todos los Kinki, el que tiene el control absoluto sobre el mundo y su energía espiritual era conocido solo por un solo título. Un todopoderoso.